Estimados alumnos, tengan ustedes un cordial saludo. Vamos a iniciar con un nuevo tema que es circunferencia. ¿Qué es una circunferencia? Viene a ser el conjunto de puntos que distan de un mismo centro. Es una circunferencia. Aquí en mi gráfico vemos un montón de rectas, segmentos y algunos puntos, de los cuales vamos a distinguir los siguientes elementos. La letra O en una circunferencia siempre va a hacer referencia a su centro. Nunca lo olvides, ¿ah? R, que viene a ser desde el centro hacia el extremo un segmento. ¿Sí? ¿Qué es R, profesor? Viene a ser el radio. Ahora, este radio también lo prolongo aquí, tendría pues 2 veces el radio. Y ese 2 veces el radio, que viene a ser pues el diámetro, D de diámetro. Ya no lo olvides. La recta de acá arriba, que tú ves que solamente pasa por un punto, o como quieras llamarlo, que solo se apoya en mi circunferencia, es mi recta T. ¿Qué es recta T? Pues es una tangente. Ya, tangente que pasa por un solo punto. Recuerda eso. Ahora, esta recta de aquí que corta en 2 puntos mi circunferencia, ¿cómo se va a llamar? Secante. S de secante. Ya no lo olvides. Corta en 2 puntos, secante. Corta en un punto es tangente. ¿Ya? Ahora esta recta de aquí, o este segmento de naranja, sí que va del punto B hasta el punto A, es lo que conocemos como la cuerda. ¿Cómo se representa? Simplemente indicando los puntos de corte A, B con el sombrerito de una línea arriba. Pero si fuera curvo, aquí el sombrerito fuera curvo, sería arco. ¿Y qué es el arco? Viene a ser pues esta curvatura que comprende estos dos puntos. ¿Sí? Esa curvatura. Curvita es arco, recta es cuerda. Ya no te olvides eso. Propiedades. ¿Qué propiedades vamos a identificar acá? La primera propiedad, que es muy importante y esencial, es la siguiente. Que en una circunferencia de centro O, ¿sí? El radio con la tangente, radio con tangente, siempre deben formar 90 grados. Nunca lo olvides, ¿ah? Siempre deben formar, ¿qué? 90 grados. Radio y tangente, 90 grados. Segunda propiedad. Esto es una cuerda, ya lo habíamos visto. Acá está, ¿verdad? Es una cuerda. La cuerda con el radio, la cuerda con el radio, al formarme 90 grados, ¿qué va a ocurrir? Va a dividir mi cuerda en dos partes iguales, ¿sí? O viceversa. Si mi cuerda y mi radio, en este caso, mi cuerda queda dividida en dos partes iguales, pues necesariamente este ángulo debe ser 90. ¿Ya? Nunca olvides esa propiedad. Propiedad número 3. Cuando yo tenga dos cuerdas, ¿sí? Dos cuerdas como ves aquí, que son las de naranja, las cuerdas sean iguales, ¿qué va a ocurrir con los arcos? Los arcos también van a ser ¿qué? Iguales. ¿Ya? A cuerdas iguales, arcos iguales. Listo. Ahora, si mis cuerdas, como ves aquí, fueran paralelas, ¿sí? Si mis cuerdas fueran paralelas, ya te había dicho por el simbolito de paralelismo que es este, pues ¿qué va a ocurrir? Pues los arcos que encierran estos dos cuerdas van a ser ¿qué cosa? Iguales, ¿sí? Cuerdas paralelas, arcos contenidos que van a ser iguales, ¿ya? Y última propiedad, cuando yo tengo una circunferencia y ahí ya le trace dos tangentes, ¿sí? Dos tangentes, tangentes es esto de acá, si te das cuenta, dos tangentes, ¿qué digo? Que las tangentes a mi circunferencia siempre van a ser iguales, siempre. Si acá es un 20, acá es 20, si acá es 40, 40, ya siempre van a ser iguales. Ahora, otras propiedades o teoremas, mejor dicho, son las siguientes, que necesito que lo sepan. Teoremas, ¿sí? Para los teoremas necesito que memorices bien estos términos de acá. Inscrito significa dentro, circunscrito significa fuera, alrededor. Ya no te olvides. Términos, inscrito dentro, circunscrito fuera o alrededor. ¿Ya? Teoremas. Acá tenemos el famoso teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Cuándo aplicas tú el teorema de Pitágoras? Cuando tengo un triángulo rectángulo. En este caso, yo voy a tener un triángulo rectángulo, como ves aquí, triángulo rectángulo. ¿Y qué voy a obtener aquí? Voy a obtener pues los tres elementos. A, B, que son catetos, y el C, que es la hipotenusa. ¿Sí? Con estos tres valores yo puedo aplicar el Pitágoras. Al cuadrado B cuadrado es igual a C al cuadrado. ¿Sí? Listo, acá está. Pero aparte tengo una circunferencia, como tú ves aquí, de un radio R. ¿Ya? De un radio R. Entonces, ¿cómo yo podría interpretar esta gráfica? Yo diría, tengo una circunferencia inscrito, o sea, dentro, inscrito, una circunferencia inscrita. ¿En dónde? En un triángulo
rectángulo por su ángulo recto. Así te lo pueden dar. Es cuestión de interpretar. Ya te estoy dándote los términos. Donde el R, como sabemos, es radio, pero para esta gráfica, para este teorema, se va a llamar que in radio. In radio. Ya, in radio. Ya, acá el radio se va a llamar in radio. ¿Qué me dice este teorema? El teorema famoso de Poncelet. Recuerda la gráfica. La suma de los catetos A más B. Sí, la suma de los catetos A más B es igual a ¿quién? A la hipotenusa C más 2 veces ¿quién? El in radio. R. ¿Sí? 2 veces el in radio. Nunca te olvides esa propiedad. Ya, Poncelet. Aquí, ¿yo qué digo? Tengo una circunferencia, ¿sí? ¿Sí? Inscrita ¿en dónde? En un cuadrilátero. O también lo puedo llamar de esta manera. Tengo un cuadrilátero circunscrito, o sea, fuera, alrededor, ¿de quién? De mi circunferencia. ¿Ya? Tienes que saber interpretar, ya te estoy dando los términos. Como es un cuadrilátero, obviamente voy a tener 4 lados, A, B, C y D. El teorema de Pitot me dice lo siguiente, que la suma de los lados opuestos A más C, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de los otros dos lados opuestos, B más D. B más D. ¿Ya? Así que no lo olvides, ¿ah? La suma de los lados opuestos es igual a la suma de los otros dos lados opuestos. Y por último, tengo la propiedad 3 o teorema 3, perdón, que se trata de una circunferencia X inscrita a un triángulo. O sea, tengo una circunferencia fuera de ¿dónde? De mi triángulo. ¿Sí? Si te das cuenta, acá tengo dos tangentes. ¿Sí o no? Dos tangentes. Esas tangentes tienen un valor P. Este valor P no es cualquier valor. Este P viene a ser el semiperímetro. ¿Y cómo calculo yo el semiperímetro, profesor? El semiperímetro se calcula simplemente sumando los 3 lados del triángulo. Para ello debes tener los 3 lados del triángulo, sumando los 3 lados del triángulo y dividiéndolo entre 2. ¿Ya? Semiperímetro es la suma de todos los lados de mi triángulo entre 2. ¿Sí? Ahora, el perímetro viene a ser solamente la suma de los lados. ¿Ya? Cuando le agregas semi es entre 2. ¿Ya? Listo. Entonces, conociendo esas propiedades, nos vamos a resolver su práctica en clase, que está súper fácil. Ejercicio número 1. Me dice lo siguiente, calcular x si AB es 30. Listo, entonces me dicen que AB es 30, yo muy inteligentemente hago esto, ¿verdad? Yo voy a trazar mi segmento, ¿sí? Para indicar de que todo este valor de aquí, que es AB, ¿cuánto me va a valer? 30. Listo, ahora ¿qué aplico, profesor? Fácil, teorema de tangentes. ¿Por qué, profesor? Si tú te das cuenta aquí en mi gráfica, mira, esto es una tangente y esto es una tangente. ¿Qué pasaba con las tangentes? Iban a ser que iguales. O sea, si acá es 2x, acá también va a valer 2x. Del punto A hasta este punto de tangencia que se va a encontrar aquí, ¿cuánto va a haber? 2x. Lo mismo ocurre acá. Si esto es 3x y es tangente, acá también tengo otra tangente. ¿Qué pasaba con las tangentes? Pues se igualan, como te había dicho. Ah, y entonces acá vale 3x. Súmame todo este segmento, que es 5x, y va a ser igual a ¿cuánto? A 30 por dato del ejercicio. Despéjame el x, ¿cuánto va a valer? Pues el valor de 6. Y súper sencillo, ¿verdad? Vamos con la otra parte. Sí, aquí lo tenemos. Ejercicio número 2. Te dice aquí el ejercicio, si se llega a notar bien, te dice calcular BC. ¿Sí? Si AE es igual a 3, perfecto, esto es 3, AB es 4, listo, acá está, y S es 7, S es 7. Te piden calcular qué cosa, BC, ya pues BC viene a ser pues este valor de aquí, que viene a ser mi X único. Ya te dice la propiedad de lo que tienes que aplicar. Si tú ves, tengo un cuadrilátero, ¿sí? Circunscrito a donde, a una circunferencia, lo que me lleva a la propiedad o al teorema de Pitot, que me dice la suma de los lados opuestos es igual a la suma de los lados opuestos. Aquí está. Entonces aquí yo lo planteo. Suma de los lados opuestos, 4 más 7. Listo. Al ojo. Más, ¿cuánto? La suma de los otros dos lados opuestos. 3 más x. Listo. Ahora sí, despéjame el x. ¿Cuánto me va a dar aquí el valor? Me va a dar el valor de 8. ¿Sí? Súper fácil. 8. Nada complicado. Sigamos acá. Te dice, se tiene un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6 y 8.
hallar el inradio, ¿ya? El ejercicio en sí no me da el gráfico, ¿ya? Yo lo he graficado para ahorrar tiempo, ¿ya? Tú tienes que cosa graficar, ¿ya? Se tiene un triángulo rectángulo, grafico un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6 y 8. Listo. Hallar el inradio. Cuando me hablen a mí de inradio, ¿de qué se refiere? Inradio se refiere a una circunferencia dentro de un triángulo rectángulo. Por eso es que le dibujo acá el triángulo rectángulo. Y este vendría a ser su inradio. Como esto es un triángulo rectángulo, pues estos son los catetos y lo que me faltaría completar es la hipotenusa. Así que como yo completo la hipotenusa, ya pues fácil, con el famoso teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces yo digo lo siguiente acá. Digo a al cuadrado, o sea, sería mi 6 al cuadrado, ¿sí? 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a mi c al cuadrado. Despéjame el valor de c, acá me va a dar ¿cuánto? 100, ¿sí? 100. Le saco raíz, pues me va a dar esto como resultado 10, ¿ya? Listo. Ya tengo el valor de mi hipotenusa c que vale ¿cuánto? 10, ¿ya? Ahora, ¿qué hago? Aplico el teorema de Poncelet, porque si tú te das cuenta, pues las gráficas son las mismas, ¿verdad? Triángulo, círculo adentro, triángulo, círculo adentro. ¿Qué me dice acá? Para aplicar el teorema de Poncelet, ¿qué hago? Suma de catetos, igual a quién? A hipotenusa más 2 veces ¿quién? El inradio. Ya pues, suma de catetos, 6 más 8 es igual a quién? A la hipotenusa C. ¿Cuánto vale mi hipotenusa C? Mi hipotenusa vale 10. Más 2 veces ¿quién, profesor? 2 veces el radio. Listo, solamente aplicando esta formulita ya lo tengo aquí, ¿verdad? ¿Qué me va a quedar aquí, muchachos? Acá me va a quedar el valor de 14 y acá me va a quedar igual a 10 más 2 veces ¿quién? El radio. Ya, pues una ecuación súper fácil de despejar, donde el radio ¿cuánto te va a valer? Pues el valor de 2. Y esa sería mi respuesta para este ejercicio, ¿verdad? Listo. Vamos con el ejercicio número 4. Te dice, ¿sí? En un triángulo rectángulo, perfecto. Grafico mi triángulo, como ves aquí, te dice, la hipotenusa mide 14. Listo, perfecto. Y el radio de la circunferencia inscrita, ya, ¿recuerdas? Inscrito, ¿qué significa? Dentro. O sea, voy a tener una circunferencia dentro de mi triángulo, porque te dice circunferencia inscrita. Ese radio de la circunferencia inscrita, ¿cuánto va a valer? Me dice que va a valer 4. Listo. Hallar el perímetro. Ya pues, el perímetro sabemos muy bien que es la suma de todos los lados. Por lo tanto, debo sumar pues todos los lados de mi triángulo. A más B más 14. Ya, ese es el perímetro. Si fuera semiperímetro, pues sería entre 2. Fácil. Ahora sí, aplicando Poncelet, porque no puedo aplicar aquí Pitágoras, ¿no? ¿Verdad? Está muy complicado. Aplicando Poncelet, yo digo lo siguiente. La suma de los catetos elevado al cuadrado por fórmula, aquí ya lo tenemos, ¿sí? Acá estoy aplicando esto. La suma de los catetos elevado al cuadrado. Perdón, ¿qué estoy hablando? La suma de catetos, perdón. ¿Sí? Me estaba equivocándome aquí. Suma de catetos, ¿ya? Perdón, suma de catetos. Suma de catetos. Estaba queriendo aplicar Pitágoras acá, ¿ya? Poncelet. Suma de catetos igual a quién? A la hipotenusa C, que es 14, más 2 veces ¿quién, profesor? El radio. ¿Cuánto es mi radio aquí? Pues vale 4. Listo. Ahora sí. Comencemos. Ya, pues ¿cuánto me va a dar aquí la suma de A más B? Pues A más B me va a dar, profesor, pues el valor de ¿cuánto, muchachos? 2, 4 me va a dar 8 más 14, me va a dar esto 22. ¿Sí? No olvides ese 22 de ahí, porque eso es lo que vamos a aplicar a la ecuación que vamos a tener aquí abajo. Listo. Entonces yo digo lo siguiente. Para hallar el perímetro que te dije, simplemente era sumar los lados. A más B, que es esta suma, más el 14, que vendría a ser mi perímetro. Pero esta suma, ¿cuánto vale? Ya lo tengo. A más B, ¿cuánto vale? 22. Así que le reemplazo. 22 más 14. ¿Cuánto me va a dar este resultado? Pues el resultado me va a dar 36. Y nada más. ¿Ya? Listo. Ahora sí. Ejercicio número 5. Ya para terminar. ¿Qué te dice el ejercicio? Te dicen hallar R. Te dicen hallar R. Si AD es igual a 5. Perfecto. AB, ¿qué es esto? Vale 5. Listo. BC, ¿cuánto vale? 12. Aquí está. Te dice.
Listo. Si tú te das cuenta, en este triángulo de acá abajo tengo un triángulo rectángulo, donde mis catetos son el 5 y el 12. El 5 y el 12. Por teorema de Pitágoras, o sea, aplicando esto de aquí, por Pitágoras, la hipotenusa te va a salir 13. ¿Ya? O sea, ustedes ya lo pueden calcular de manera rápida. 13. ¿Ya? Listo. Ahora sí, me piden ahí el radio. El radio viene a ser pues lo que viene a ser de este punto a este punto. ¿Ya? Pero yo voy a hacer esto. Del radio y la tangente voy a tener esto. Ahora de este radio a la otra tangente pues voy a tener esto. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Cuánto es el ángulo que forma el radio con la tangente? Aquí está, mira, justo aquí está. Radio con tangente, ¿qué ángulo forman siempre? 90 grados. Ah, ya, profesor. O sea, tú me dices de que aquí va a haber 90 grados. Sí, radio con tangente, también aquí va a haber 90 grados. Y simplemente pues para completar, pues acá sería 90 y acá también sería 90. ¿Qué figura he formado acá, muchachos? He formado un cuadrado. Si acá es R, acá es R, acá es R, acá también va a ser ¿cuánto? R. R. Ya, R. No te olvides. Entonces, ya tengo mi ecuación planteada. ¿Por qué? Porque de este punto de tangencia hasta el C, viene pues la longitud de mi tangente. ¿Sí? Que vale P. ¿Ya? P. De este punto a este punto también tengo la misma tangente que vale P. Entonces lo planteo. R más 12 es igual a ¿cuánto? Al P. Acá lo tengo. R más 12 es igual al P. Pero, ¿cómo yo calculaba la longitud de una tangente? ¿Cómo calculaba la longitud de una tangente? Fácil. Tercera propiedad, tercer teorema. ¿Qué me dice acá? Cuando yo tengo un triangulito fuera de una circunferencia, ¿cómo calculo la tangente de aquí? Fácil, simplemente es con la fórmula del semiperímetro. La suma de los tres lados entre 2. Ah, ya. Entonces, aplicando eso de aquí, en mi formulita tendría lo siguiente. R más 2 es igual al semiperímetro P. ¿Cómo calculo el semiperímetro? Sumando 5 más 13 más 12. Y toda esa suma dividido entre ¿cuánto? Entre 2. Listo. Ahora sí, despéjame el R. ¿Cuánto te va a dar? Aquí te va a dar 30 entre 2, 15. El 12 pasa a restar al 15. Tu radio va a ser igual a ¿cuánto? A 3. Y esa sería mi respuesta final para el ejercicio número 5. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos en clase para resolver más ejercicios. Muchas gracias.